Tenemos visitas hoy, ¿no? Los jóvenes, ¿quiénes son de la clase de jóvenes? Allá, no son tantos. Acá también. Están dispersos, bien. Bueno, les cuento a los jóvenes. En esta clase hablamos acerca de ética cristiana, es decir, cómo aplicar los principios de la Biblia para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere con nosotros. Y hay algunos temas que quizás la Biblia no habla explícitamente, pero sí nos da principios para vivir y para tomar decisiones que tendrán diversas aplicaciones dependiendo del contexto en el cual nos encontremos y dependiendo los desafíos a los cuales nos enfrentemos. Y algunos de estos desafíos de la época moderna son los desafíos de la bioética, es decir, aquello que está ligado con la ciencia y cómo la ciencia interfiere en la vida humana, particularmente el principio de la vida, el fin de la vida, la procreación de la vida, etc. Y hoy nos toca hablar acerca de fertilización asistida. Creo que ya todos tienen el apunte. Si les parece, podemos tener una palabra de oración y empezamos. Le pido a Alex si puede orar. Padre amado, Padre bendito, una vez más nos inclinamos a tu presencia para darte gracias por permitirnos estar en tu hogar, Señor. Te pedimos pues que nos acompañes en este momento para que el Espíritu Santo, Señor, pueda descender y podamos entender tu palabra, Señor, y también podamos entender esto que estamos estudiando, lo que es la ética, Señor, que es muy importante más que todo para los jóvenes y también para nosotros poder recordar lo que tú has mandado, Señor. Bendice a Mauricio, Señor, que se ha preparado y también permite pues que los que no han llegado puedan llegar, Señor. Gracias por todo. En tu nombre, mi Jesús. Amén. Bien, el tema de la fertilización asistida es un tema que suscita varios dilemas éticos, indudablemente. Muchas personas tal vez lo ven simplemente de manera superficial y no se plantean que pudiera haber alguna problemática a la cual pudiéramos enfrentarnos frente a las técnicas de fertilización asistida para ayudar a que las parejas queden embarazadas y tengan hijos. Sin embargo, si lo miramos más profundamente, vemos que hay algunos problemas. Vamos a comenzar entonces con una pequeña introducción. La esterilidad, es decir, la noción, la realidad que viven algunas parejas de que no pueden procrear, la mujer no puede quedar embarazada por diversas razones, ya sean masculinas o femeninas, es bastante común. De hecho, se dice que 1 de cada 6 parejas se enfrentan a esta problemática, es decir, un 15% o tal vez un poquitito más de las parejas se enfrentan en algún momento a esta cuestión. Por lo que es bastante pertinente, creo yo, hablar acerca de estos temas. Se considera esterilidad cuando una pareja durante un año intentó tener hijos y no lo ha logrado. Y para eso la ciencia provee algunas técnicas, algunas metodologías para tratar de subsanar esa esterilidad. Ahora, es bueno y correcto esperar hijos, eso está bastante claro en la Biblia y vamos a ver ahora algunos pasajes que nos hablan acerca de eso. ¿Y qué pasa entonces cuando esos hijos deseados no vienen? Bueno, tenemos que entender, y esto va a atravesar todo lo que vamos a hablar hoy, la noción y el concepto de la soberanía divina. Dios obra como quiere, hace lo que quiere, independientemente de nuestros deseos y nuestros anhelos. Y esto aplica no solo a este tema, sino a todos los temas con los cuales nos podemos enfrentar. Dios puede tener propósitos para nuestra vida que nosotros desconocemos. Y aunque la manera en la cual Él obra en nuestra vida nos puede parecer injusta, nos puede parecer incoherente, finalmente, si confiamos en Él, confiamos en su soberanía, nos sujetamos a Él y a su voluntad y nos mantenemos fieles, podremos ver al final del camino que aquella situación difícil que atravesamos tiene como propósito que nosotros crezcamos espiritualmente, crezcamos a la imagen de Cristo. Ahora bien, hay que cuestionarse la validez ética de los métodos disponibles para concebir. Como decíamos recién, no podemos simplemente dar respuestas superficiales. Me acuerdo hace muchos años una persona vino a hacerme firmar un papel que estaban juntando firmas para que se legisle una ley en el cual las obras sociales cubrieran los procedimientos de fertilización asistida. Yo tendría 24, 25 años y me acuerdo que me negué porque le dije, mirá, yo no conozco los pormenores de esto que me estás proponiendo, no leí la ley, no leí cómo va a ser el tratamiento
de los embriones, etc. Así que no te puedo firmar algo que desconozco. Y la persona se enojó como diciendo, es simplemente para tener hijos y que parejas sean felices. Bueno, ese es el objetivo realmente de la procreación, ese es el objetivo divino, simplemente que personas que desean tener hijos sean felices. Creo que amerita un cuestionamiento un poquito más profundo. No todos los tratamientos, entonces tenemos que decir, para concebir, son aceptables desde una perspectiva cristiana, una perspectiva que concibe al ser humano como imagen de Dios, que concibe al ser humano como no simplemente un animal más dentro de las distintas ramas de especies que hay en nuestro mundo, un animal súper desarrollado, no, es mucho más que eso. Es la imagen de Dios y además no se limita simplemente la existencia humana a una mera realidad física. El ser humano es tanto físico como metafísico, va mucho más allá de conjuntos de células y tejidos. Entonces los creyentes debemos aprender a someternos a la voluntad de Dios, sea cual sea, como decíamos antes, a pesar de que no podamos entenderla. Y en primer lugar me gustaría que hablemos, y algo se mencionó el otro día, acerca del mandato de procrear. Y el cuestionamiento que yo me hago es si el mandato de procrear que encontramos en la Biblia es un mandato absoluto. Me refiero a si aplica a todas las personas en lo individual, en todos los tiempos y en todos los contextos. Y uno podría dar una respuesta rápida y decir sí, sin embargo, cuando leemos la Biblia en su totalidad, problematizamos esta idea, vemos que no es tan sencillo responderlo. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Génesis 1, 27, 28, un pasaje que leímos hasta el hartazgo las últimas semanas. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muchas veces esto se lee y se entiende como un mandato absoluto. ¿Debiéramos evitar tener hijos? No, ahí está diciendo que hay que fructificar y multiplicarnos. Sin embargo, ¿cómo se combina esto con la idea de Pablo de permanecer en soltería y el estado de virtud que Pablo encuentra en la soltería? ¿Cómo podemos combinar esas dos cosas? Si para tener hijos y procrear de acuerdo al modelo divino hay que casarse. Vemos que hay dificultades entonces al entender esto y nos podemos preguntar, ¿es la voluntad de Dios en lo individual para todos los seres humanos que procreen y fructifiquen? ¿O es un mandato colectivo dirigido principalmente hacia la humanidad completa como conjunto? Vemos también en Génesis 9:1, luego del diluvio, que Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El mismo mandato que le había dado a Adán y Eva. Ustedes podrán notar claramente el contexto en el cual este mandato se da y no podemos decir que es un contexto que se repita hoy en día. Un contexto en el cual simplemente un puñado de seres humanos en este caso y simplemente un matrimonio en el primer caso estaban habitando y ocupando la tierra. Y ahí podríamos hacernos un primer interrogante. ¿Aquel contexto en el cual se dio este mandato es el mismo contexto en el cual nosotros vivimos hoy en día? No, definitivamente no. Entonces surgen algunas preguntas, como les decía. ¿Es este mandato imperativo para todas las personas individualmente? ¿Es un mandato individual o un mandato colectivo? Es decir, para la humanidad completa. ¿Y está vigente este mandato vista la diferencia contextual entre el principio de los tiempos y nuestra época? Miren, si nosotros lo leyéramos el mandato de multiplicarnos y fructificarnos de una manera literalista y dijéramos todas las personas tienen que buscar procrear, entonces, ¿cómo leemos completamente del mismo modo este pasaje? En lo individual se nos dice, se nos manda un imperativo a fructificarnos y multiplicarnos. Y luego se nos dice, sojuzgad la tierra, señoread sí, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cómo cumplimos individualmente este mandato? Yo entiendo que se está refiriendo a la humanidad como grupo colectivo y no como un mandato específico a cada individuo de la tierra. ¿Cómo ejerzo yo este señorío sobre la tierra? ¿Cómo sojuzgo yo las aves de los cielos? Bueno, yo no estoy cumpliendo ese mandato claramente. La humanidad en su totalidad sí lo está haciendo, administrando los recursos de este mundo en el cual vivimos. Por lo tanto, un mandato colectivo a la humanidad
que no necesariamente es de aplicación inevitable o excluyente para cada individuo. No obstante, cuando se ven realidades como las que se ve, por ejemplo, en Europa, en donde la tasa de natalidad no es la suficiente para la subsistencia de la especie en muchos casos, y los países crecen más por inmigración que por tener hijos, entonces debiéramos preguntarnos si políticas que quisieran seguir el mandato divino de fructificar la tierra no debieran tener en cuenta eso. Sin embargo, no nos vamos a meter en ese tema y vamos a seguir avanzando. El objetivo principal del matrimonio no es tener hijos, sino magnificar al Redentor. El tener hijos puede ser un propósito secundario, pero el propósito principal del matrimonio es glorificar a Dios, no tener hijos. Esa glorificación a Dios a veces se dará teniendo hijos y otras veces se dará no teniendo hijos, y cada matrimonio debiera buscar la sabiduría y la guía de Dios en este asunto. Por ejemplo, el año pasado, en el campamento que tuvimos, un matrimonio dedicado de lleno en sus vidas a la glorificación del nombre de Dios, siendo médicos en un lugar muy inhóspito en Oceanía, si no recuerdo mal, o África, no sé, ¿dónde era? África, Angola, bien, me estaba confundiendo con Papúa Nueva Guinea, pero no, eso nada que ver. Bien, creo que habían estado igual ahí también. Lo que sea. Ellos determinaron que por su actividad dedicada de lleno en un ambiente sumamente inhóspito y no propicio para criar hijos, lo mejor era no tener. Cuando se presentó la oportunidad de cuidar a un chico que estaba al borde de la muerte, lo hicieron y lo adoptaron. Pero su postura, y lo dijeron explícitamente, había sido que no consideraban lo más apropiado, correcto y lo mejor para la glorificación de Dios en su ministerio tener hijos en el contexto en el cual ellos estaban. Ahora, hay que ser también realistas con lo que enseña y explica la Biblia. La Biblia siempre afirma que los hijos son considerados una bendición. Acompáñenme a leer el Salmo 127. Salmo 27, 3 al 5, dice lo siguiente: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Está hablando del tener hijos como una bendición, como algo bueno, como algo deseable, esperable. De hecho, la Biblia nos presenta que lo natural, lo esperable, es que un matrimonio conciba. Cuando un matrimonio en la Biblia no concibe, se ve como algo, una situación indeseable. Ahora vamos a ver un poquito eso. Tiene que ver con la idiosincrasia cultural de entonces, hasta cierto punto, pero vemos en la palabra revelada por Dios que lo esperable para un matrimonio era que conciba hijos. Entonces, la razón para no tener, ahí dice hijas, pero hijos o hijas, debe tener un fuerte fundamento espiritual desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque la Biblia nos presenta que lo natural, lo esperable, es tener hijos. Por lo tanto, uno debiera preguntarse, bueno, ¿por qué no quiero tener los hijos? Si hay buenos fundamentos, si fue esto proyectado junto con Dios y si vemos que el camino de Dios nos guía hacia no tener hijos, entonces no hay un mandato absoluto en la Biblia que obligue a un matrimonio a concebir hijos. Entrando entonces a la problemática que nos convoca para hablar del tema que vamos a hablar, tenemos que hablar muy brevemente acerca de la esterilidad en la Biblia, un tema que es sumamente recurrente y muy frecuente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, más en el Antiguo que en el Nuevo. Vemos que en la Biblia la fertilidad, es decir, la capacidad de concebir y de procrear, es una bendición. Y lo vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 28, 4, 11. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Un pasaje en el cual se habla acerca de las bendiciones de Dios, ¿no? Y más adelante dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, hablando de las bendiciones que Dios daría al pueblo en la tierra prometida, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había
de dar. La fertilidad en todo sentido, la fertilidad humana como la fertilidad de los animales y la fertilidad agrícola es visto siempre como una bendición de Dios. No van a encontrar un pasaje en el que el hecho de tener hijos sea visto como algo malo. Siempre es algo bueno, algo deseable. Por contrapartida, la infertilidad en la Biblia siempre es vista como una maldición, como algo malo, como una situación indeseable. Fíjense, por ejemplo, lo que dice Levítico 20, 20 al 21. Dice, cualquiera que durmiere con la mujer de su hermano o de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán. Es decir, está describiendo un pecado de algún tipo de inmoralidad dentro de la familia. Y fíjense cuál es el castigo que le da a Dios. Morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, es decir, aquel que está adulterando incestuosamente, ¿no? La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Fíjense cómo Dios castiga, utiliza la infertilidad como castigo. Y acá quiero aclarar algo. No estoy diciendo que la infertilidad es un castigo de parte de Dios en las personas que no pueden concebir. Estoy diciendo simplemente que en casos puntuales, en donde Dios quería castigar un pecado puntual, lo castigaba con infertilidad. Lo que quiero demostrar es que la infertilidad es visto como algo malo en la Biblia, algo que es consecuencia de la naturaleza caída del ser humano y algo que no estaba en el proyecto original de Dios. Por lo tanto, el tener hijos es visto como algo bueno, el no tener hijos por infertilidad es visto como una situación indeseable. Entonces, tenemos que concluir, como decíamos recién, que el proyecto original de Dios para la tierra y para el ser humano en general no concebía la infertilidad. La idea de Dios era que el aparato reproductor funcionara a la perfección, al igual que el resto del cuerpo. Pero cuando caemos en pecado, allí en el Edén, nuestro cuerpo es corrompido en general, la naturaleza humana es corrompida en general y surgen las enfermedades, surge la muerte y surge la infertilidad. No quiere decir que una enfermedad, una patología puntual, como decíamos recién, sea necesariamente la consecuencia del pecado personal, es la consecuencia de la naturaleza pecaminosa en la que nacimos, en la cual fuimos concebidos, de la cual somos parte a causa de la entrada del pecado en el universo. En contraste, tenemos que decir también que la fertilidad no es la consecuencia necesaria de una vida piadosa. Así como el hecho de que un matrimonio sea infértil no quiere decir que Dios los está castigando, el hecho de que un matrimonio sea muy piadoso no quiere decir que finalmente Dios les va a dar hijos y va a abrir su vientre. La Biblia muestra soluciones milagrosas a los vientres estériles. Recordarán el caso de Sara, la esposa de Abraham, el caso de Ana, que lloró allí en el templo y Dios le dio un hijo, el caso de Raquel, de Rebeca, de Lea, de Elizabeth, muchos casos en los cuales Dios milagrosamente hace concebir al matrimonio. Sin embargo, esto no quiere decir que Dios siempre obre de la misma manera. Y lo habitual es que Dios obre por medio y rigiéndose por las leyes naturales. Leyes naturales que no limitan a Dios, no son prescriptivas de lo que Dios tiene que hacer, sino que son descriptivas de lo que habitualmente Dios hace. Las leyes naturales describen la manera en la cual Dios normalmente obra y sostiene el universo natural que creó. Ahora, pueden surgir algunas objeciones a las técnicas de reproducción asistida, y yo he escuchado varias a lo largo de mi vida, y no sé si ustedes alguna vez escucharon alguna, quiero que me la digan. ¿Qué posibles objeciones pueden existir a la utilización de técnicas de fertilización asistida? Bueno, te escucho. Bueno, está bien, cuando hay destrucción de embriones, por ejemplo, sería una objeción. Otra objeción, miren, yo históricamente, cuando era más jovencito, que quizás se hablaba menos de esto, y algún que otro matrimonio que tenía dificultades intentaba utilizar estas técnicas, normalmente no escuchaba que nadie en el contexto eclesial dijera, no, se van a destruir embriones, no se hablaba tanto del inicio de la vida y de esos debates, sí se hablaba mucho acerca de la soberanía de Dios. Y se hablaba de las técnicas de reproducción asistida como
no, y Dios, si no te dio hijos, bueno, por algo será, tenés que conformarte con eso, y vos vas a estar soslayando la soberanía de Dios si utilizás una técnica de reproducción asistida. Bueno, eso me parece una idea también que se puede analizar más profundamente y se puede problematizar. Entonces, encuentro estas dos objeciones fundamentalmente yo. La primera es que las técnicas de reproducción asistida menoscaban la soberanía de Dios. Y se escuchan por lo general estos pasajes que vamos a leer. Busquen 1 Samuel, capítulo 2, 1 al 10. Una historia que nos habla de la esterilidad de Ana. Y vemos la alabanza de Ana luego de que milagrosamente Dios abra su vientre. Y dice, 1 Samuel capítulo 2, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos Jehová, juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Lo que está haciendo básicamente Ana es exaltar la soberanía de Dios. Está enunciando cosas que nadie puede hacer excepto alguien que sea soberano sobre el universo, y ese es Dios. Y el caso puntual de Ana es la curación, si se quiere, de su esterilidad. Ella veía algo que era imposible de corregir, algo imposible de solucionar, y el Dios soberano y poderoso lo hizo. Y por eso dice, hasta el estéril alumbró 7. Y fíjense lo que dice, el pasaje que suele estar en el debate respecto a la soberanía de Dios, respecto al tema que estamos tratando, es el versículo número 6, en donde se dice que Jehová mata y él da vida. Es decir, de Dios, que es soberano, es la potestad de dar vida y de quitar la vida. Y muchas veces yo he escuchado esto esgrimiéndose en el sentido de las técnicas de reproducción asistida. Algo parecido en Deuteronomio 32-39, que no vamos a leer, pero dice, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hago morir y yo hago vivir. El soberano sobre la vida, para darla y para quitarla. Ahora bien, si nosotros dijéramos que no tenemos que interferir en absoluto en la salud humana, porque Dios es soberano y Él es quien decide, tendríamos que echar por tierra toda la medicina. Toda la medicina. ¿Por qué? Porque la medicina lo que previene, lo que evita es que una persona muera. Una persona que se agarra una infección y puede ser muy fácilmente curada con antibióticos, si no fuera tratada médicamente, moriría. Sin embargo, yo no escucho a ningún cristiano decir, no, estamos soslayando la soberanía de Dios. Dios decidió que esa persona muera con esta enfermedad. ¿Verdad? No decimos eso. Acudimos a la medicina y lo vemos como una bendición de Dios, como algo bueno. Entonces, ¿por qué debiéramos concluir que la medicina es mala para dar vida? Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Otra objeción. Sí, a ver, amplía tu idea. Bueno, con respecto a la pregunta que habías hecho anterior, ¿qué objeciones hay para la fertilización? Yo conozco un caso puntual, ¿no? de una persona que tiene una pareja del mismo sexo, son dos mujeres. Utilizan la fertilización asistida para poderle dar felicidad al vacío que tienen, ¿me entendés? Y da la casualidad de que
un día empezamos a hablar y dice, Dios es amor, ¿no? O sea, realmente Dios ama a todos. Claro, ama a todos sus hijos, a los que le aceptan como su Salvador, pero no por el hecho de que vos tengas una idea de querer tener una pareja del mismo sexo y quieras llenar el vacío ese, ¿no? Y bueno, vos sabes que estas conversaciones no terminan bien. Sí, vamos a hablar de eso ahora en un ratito. Vamos a hablar de eso ahora en un ratito. ¿Cuáles son los principios morales que debieran determinar cuándo es aceptable o inaceptable utilizar tecnologías de reproducción asistida para dar vida? Si no violenta un principio bíblico, yo diría que debiéramos entenderlo como una práctica médica, al igual que aquellas que evitan la muerte. Si no violenta ningún principio bíblico. En ese caso estás mencionando algo que violenta un principio bíblico. Y sí, esas discusiones normalmente no llegan a nada porque cuando discutimos basados en paradigmas distintos, y yo le digo, bueno, pero la Biblia dice tal cosa, y él te va a decir, bueno, pero yo no creo en la Biblia. Para mí es un libro humano. Y esa discusión difícilmente llegue a buen término. Si Dios no ilumina a la persona para que crea inicialmente en el Evangelio, difícilmente podamos confrontar a una persona con el Evangelio para que produzca cambios en su vida, para agradar a un Dios en el cual no cree. Pero bien, objeciones, ¿no? Contra las técnicas de reproducción asistida. La segunda es la que mencionaba Rubén y ahora la vamos a ver en más detalle en las cosas que vamos a ver. La idea de la destrucción de embriones. Entonces, la idea de la soberanía divina y la idea de destrucción de embriones. Vamos entonces a determinar tres principios morales, tres principios bíblicos a los cuales debiera estar sometida la práctica de la fertilización asistida. La primera es que la medicina en general es moralmente buena. La medicina en general es moralmente buena. No creo que nadie en este auditorio no acuda al médico con regularidad si tiene alguna problemática. ¿Por qué decimos que la medicina es buena? Lo hablamos cuando hablamos acerca de ética sanitaria, y es porque básicamente lo que hace la medicina es restaurar aquello que el pecado dañó. Dios no creó las enfermedades en su proyecto original, Dios no creó el sufrimiento corporal, Dios no creó las patologías que traen dolor a las personas. Eso es consecuencia del pecado que dañó a la raza humana. Y la medicina lo que procura es restaurar eso que el pecado dañó. Podemos entender a la medicina como un medio divino de gracia general, es decir, aquella bondad de Dios que se extiende hacia todos los seres humanos, hacia los creyentes y hacia los no creyentes, como dice la palabra. Dios hace llover sobre buenos y malos, hay una gracia general. Y la medicina puede ser un medio de Dios en su soberanía para ejercer y volcar de esa bondad hacia la humanidad. La esterilidad tiene que considerarse como otras patologías consecuentes a la caída, como podríamos considerar una enfermedad, como podríamos considerar un problema de salud mental, etc. Como decíamos recién, usamos la medicina para prevenir la muerte y el principio de la soberanía de Dios para quitar la vida no es violado. Entonces, ¿por qué vamos a decir que el principio de la soberanía de Dios para dar la vida es violado cuando usamos la medicina para dar vida, siempre y cuando no violente los principios morales que ahora vamos a estar definiendo? La medicina está sometida a la soberanía de Dios y Él puede usarla para cumplir su voluntad. Todo en este universo está bajo la soberanía de Dios. Todo está bajo la soberanía de Dios. Él permite cosas, tiene una soberanía permisiva y tiene una soberanía que es decretada. Él decreta cosas que quiere que ocurran. Hay cosas que ocurren que Él no quisiera que ocurran, pero las permite, pero aún así está sometido a su soberanía. Por ejemplo, el caso de Job y el caso en el cual el diablo daña a Job, ¿verdad? Incluso para eso el diablo tiene que pedirle permiso a Dios. Si el empleo de una técnica de fertilización asistida no violenta un principio bíblico, como decíamos, no debiera ser objetable, al menos desde mi punto de vista. Otro principio muy importante y que seguramente vamos a ver más en detalle todavía el domingo que viene, es la idea del inicio de la persona humana. Para los tres temas de bioética que estamos viendo estos domingos, esto es muy importante. Para el tema de la anticoncepción y los métodos que son aceptables o no aceptables, de acuerdo a cuándo consideramos que la persona humana comienza, para esto y para el tema del aborto que vamos a ver el domingo que viene. Ahora, tenemos que entender que la noción de persona humana no es una noción que la ciencia esgrima demasiado. De hecho, las ciencias biológicas hablan más de individuo humano, si se quiere, pero la idea de persona es una noción metafísica, es una noción filosófica, teológica, si quieren hasta jurídica. Entonces surge una pregunta, ¿qué es una persona humana? Porque no es algo que se pueda determinar
por medio de experimentación y observación en un laboratorio. Es algo que tenemos que debatir y que se basa en las idiosincrasias de las cuales partimos, y no todos los seres humanos estamos de acuerdo acerca de qué debiéramos considerar una persona humana y en base a eso, a partir de cuándo existe esa persona humana. La ciencia lo que nos dice es que desde la fertilización, es decir, unión de espermatozoide y óvulo, hay un nuevo ser. Tiene una autonomía genética distinta a la de sus padres. Y esto creo que es bastante sugerente para ayudarnos a decidir a partir de cuándo considerar una persona humana. Ahora, tenemos que tener en cuenta que no podemos afirmar bíblicamente que la persona humana comienza en la concepción, es decir, cuando se unen óvulo y espermatozoide. La Biblia realmente no nos dice eso explícitamente en ningún lado, pero sí es muy probable que así sea en base a algunos pasajes que podemos interpretar y que no son muchos realmente. No vamos a leer hoy todos, tal vez uno. Determinar un momento entonces arbitrariamente para el inicio de la persona humana no parece prudente. Hay quienes dicen: la persona humana comienza en el momento de la fecundación, la persona humana comienza en el momento de la implantación, la persona humana comienza cuando tiene el sistema nervioso formado, la persona humana comienza en el mes tanto porque a mí se me ocurre que tal cosa es lo que determina que una persona sea humana, la persona humana surge en el momento del nacimiento, la persona humana surge en el momento del nacimiento si salió la cabeza, como incluso ocurre en Estados Unidos, que se puede abortar cuando la cabeza todavía está dentro del útero, pero el resto del cuerpo está fuera y se cometen prácticas realmente terribles como la decapitación del bebé y demás. Entonces, un problema. ¿Cuándo surge la persona humana? El Salmo 51.1, el Salmo de David, por su pecado, un lamento hacia Dios por su pecado, dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pretender que lo que David ahí entiende como concepción es lo mismo que nosotros entendemos como concepción, es decir, la unión de óvulo y espermatozoide, sería bastante especulativo, porque David no tenía ni idea de lo que eran los óvulos, ni qué eran los espermatozoides, ni qué es lo que ocurría dentro del vientre materno cuando se producía una concepción. Sin embargo, se entiende como el comienzo de la vida humana, no hay otra manera más que como lo pudiéramos entender. En pecado me concibió mi madre. Los animales no pecan, las personas humanas pecan. Para que haya pecado, tiene que haber alma humana, tiene que haber inmaterialidad, no solo materialidad. Entonces, solamente una persona humana completa, material e inmaterial, puede tener pecado. Es muy sugerente este pasaje para entender la concepción, la persona humana desde la concepción. Ahora, muchos de ustedes vienen a esta clase desde hace 2 años y seguramente todos se acuerdan una clase que dimos hace 2 años, en el 2021, sobre antropología teológica, y hablamos acerca del origen del alma. Ya sé, se lo acuerdan todos, no hace falta que lo recuerde. Y habíamos hablado que los cristianos normalmente han dado 3 orígenes al alma humana, es decir, ¿cómo surge el alma humana? ¿De dónde sale? Algunos afirman lo que se conoce como la preexistencia del alma. Dios, al inicio, cuando creó todas las cosas, creó todas las almas que habrían de existir, y al momento de nacer una persona se le asigna un alma, y ahí tenemos persona humana a partir del nacimiento. Esto es especulativo totalmente, la Biblia no habla nada acerca de eso. Otros afirman lo que se conoce como el creacionismo del alma, es decir, que cuando un nuevo ser es concebido, Dios crea un alma nueva. El problema es en qué momento la crea, en el momento de la concepción, de la implantación, en el mes 6, en el momento del nacimiento. Nuevamente, la Biblia realmente no enseña mucho acerca de eso. Y la tercera idea es también un tanto especulativa, hay que afirmarlo porque la Biblia no es muy concreta, es la idea de lo que se conoce como traducianismo, es decir, que en la procreación de los padres de manera natural se produce un nuevo ser humano completo que está constituido de cuerpo y de alma, de inmaterialidad y materialidad. Parece lo más natural, entendiendo que el acto creador de la nada de Dios cesó en el 6º día de la creación y que luego la creación se rige por sus propias normas y por sus propias leyes establecidas por Dios. Sin embargo, no podemos ser muy tajantes porque hay mucha especulación en todo esto. Entonces, antes de pasar al próximo principio, ¿cuál es mi postura respecto a cómo deberíamos concebir el principio de la persona humana, el inicio de la persona humana?
Dado que no podemos estar seguros, pero la Biblia es sugerente, afirma que hay persona humana en el vientre. No sabemos a partir de cuándo, pero es muy sugerente de que posiblemente a partir de la concepción, a partir de la fecundación. Y como no podemos estar seguros, la mínima duda de que allí hay una persona humana desde que óvulo y espermatozoide se juntan, debiera inclinarnos a tomar una postura conservadora y decir hay vida desde la concepción. Porque no estamos seguros de si vamos a estar, mediante las prácticas médicas, matando o no a una persona humana. Fíjense, cuando se perdió el submarino Ara San Juan, al segundo día las probabilidades de encontrar gente viva eran muy pocas. Pero la sola duda paupérrima de que existiera un atisbo de vida humana, que es valiosa, llevó a los que buscaban el submarino durante más de un mes, invirtiendo muchísimo dinero, a seguir buscando, porque la vida humana es valiosa. La sola duda de que hubiera vida humana los llevó a hacer eso. ¿Cuánto más en la concepción? La sola duda de que desde el momento en que se unen espermatozoide y óvulo haya persona humana debiera llevarnos a tomar posturas conservadoras que no destruyan a ese embrión recientemente surgido. Bien, avanzamos rápido. El tercer principio es el modelo divino de familia. El patrón bíblico siempre es que marido y mujer son los que tienen hijos. Los hijos son el resultado natural de las relaciones sexuales y estas se dan, como ya vimos, en el contexto del matrimonio. La orden de multiplicarse fue dada al primer matrimonio, no fue dada a otro tipo de conjunto de personas, no fue dada a Adán en su soltería antes de que esté Eva, fue dada a un matrimonio. Entonces, en base a estos tres principios, ¿cuáles eran? Díganmelo, porque me los olvidé ya. Bien, el primero. La medicina moderna es moralmente buena. En segundo lugar, bien, persona humana, asumimos que la persona humana está desde la concepción. En tercer lugar, modelo divino de familia y de procreación. Bien, en base a estos tres principios, vamos a ver algunas prácticas que son aceptables. En el apunte hay tres, tengo mis dudas de la tercera, pero aún así me inclino a creer que es aceptable. Vamos a ver acá dos nomás. Inseminación artificial conyugal. Básicamente se inyecta esperma del marido en el útero, ¿no? No viola ninguno de los tres principios morales. No viola ni el principio del modelo bíblico de familia, no viola la idea de destruir personas humanas de la concepción y no viola o acepta y utiliza la idea de que la medicina es buena. Básicamente, por algunas causas que pueden ser variadas, muchas veces el espermatozoide, por medio de la relación sexual normal, no puede llegar al óvulo, por lo que sea. El espermatozoide no puede nadar muy bien, el medio no es el apropiado, lo que sea. Esta técnica lo que hace es darle un empujoncito para que llegue a donde tiene que llegar y esa unión se junte. Básicamente es muy difícil objetar contra esta práctica y subsana la incapacidad de fertilización del óvulo por medios naturales. La fecundación se produce dentro del útero de la mujer. Una segunda práctica aceptable es la fecundación in vitro sin destrucción de embriones. En esta práctica lo que hace es se toman óvulos, se toman espermatozoides y la fecundación se produce en un laboratorio, en una probeta, ¿no? Se unen allí y se produce un embrión. Si los aportantes son un matrimonio, para no violentar el principio del modelo bíblico de familia, y se fecundan los óvulos que van a ser implantados, como decía Rubén, y los padres se comprometen a implantar todos los embriones que fueron fecundados, no va a haber destrucción de embriones. Por lo tanto, no estaríamos violentando ninguno de los tres principios que habíamos enunciado. Algunos objetan que muchos de los embriones que se van a procurar implantar finalmente no van a lograr implantarse, pero esto ocurre también en el proceso natural de fertilización humana. O sea, muchos, como resultado de las relaciones sexuales, muchos óvulos son fecundados que finalmente no se implantan. Entonces, es aceptable y queda a la libre, diría yo, libre conciencia de cada persona entender si quiere o no quiere, le parece correcto o no recurrir a algo así.
no debe haber en esta técnica, para que desde mi perspectiva sea aceptable, selección de embriones. Y vamos a ver ahora de qué hablamos cuando hablamos de eso. Prácticas inaceptables, entonces. Inseminación artificial de donante. Básicamente lo mismo que cuando hablamos de inseminación artificial conyugal, pero en este caso el semen del marido no sirve por alguna razón y se utiliza el de un hombre donante. ¿Estaríamos violentando qué principio? El del modelo de familia bíblica. No estarían haciendo un hijo de padre y madre, sino de madre y alguna persona que vaya uno a saber quién es. Entonces, no considero que sea aceptable. Bueno, considero que incluso, y obviamente, mujeres solteras no deberían recurrir a este método para ser madres solteras por medio de inseminación. Sí, una madre soltera estaría bien que adopte, o una mujer soltera estaría bien que adopte a un chico ya nacido. ¿Por qué? Porque ahí el daño ya está hecho, el huérfano ya existe y es una forma de restaurar y redimir ese mal que es consecuencia del pecado. No debiera haber chicos huérfanos y la Biblia habla acerca del cuidado de los huérfanos y demás. Sin embargo, procurar tener un hijo que no es en el contexto de un matrimonio creo que es en sí una decisión pecaminosa. Y conocemos personas, yo conozco mujeres que han recurrido a esto incluso en ámbitos eclesiales y realmente no me parece algo aceptable. Incluso he conocido una mujer que concibió de esperma donante y de óvulo donante, ella siendo soltera, y lo repitió un par de veces y tuvo un par de hijos. Realmente creo que es algo que en el contexto cristiano y entendiendo el modelo bíblico de familia y la soberanía de Dios, no debiera ser algo que se practicara. Luego, la fecundación in vitro con reducción selectiva, es decir, básicamente el proceso que ya dijimos antes, se toman óvulos, espermatozoides, se producen los cigotos, ¿no? Los embriones en una probeta, en un laboratorio, pero más o menos 7 días después de estar esos embriones ahí ya fecundados, se hace un proceso genético, un estudio genético, cribación genética preimplantacional se llama, que lo que hace el médico es elegir los mejores, los que más posibilidades tienen, los que genéticamente son más fuertes. ¿Y qué hace? Implanta esos, supongamos se fecundaron 8, elige 2, implanta esos 2 y los otros los desecha, los destruye. En este caso estamos atentando contra el principio de que debiéramos considerar a la vida humana o a la persona humana desde el momento de la concepción y estaríamos destruyendo personas humanas y claramente no podemos aceptar un método así. Y finalmente la maternidad subrogada o lo que solemos conocer como alquiler de vientre, algo que es frecuente entre cierta población homosexual tal vez, que no puede concebir por medios naturales y recurren a eso. Claramente el principio de modelo bíblico de familia es violentado, ahí es violentado desde la base de que un hombre y una mujer debieran constituir un matrimonio y no 2 hombres o 2 mujeres. Y básicamente lo que se hace es mediante un acuerdo, es implantar un embrión en el vientre de una mujer que no es parte del matrimonio, en el caso de un matrimonio heterosexual, pudiendo usarse óvulo y espermatozoide de los cónyuges o alguno de los gametos que sea donado. Digo, acá hay amplitud de posibilidades, desde mi perspectiva todas incorrectas. ¿Por qué? Porque estamos violentando la idea de que los hijos son alumbrados y nacen en el contexto del matrimonio. Entonces, una práctica que podríamos considerar como inaceptable. Cuando un matrimonio, el óvulo es de la esposa y el esperma es del esposo y se implanta por un tema de que la esposa no puede por una enfermedad, lo implantan en otra mujer, sería incorrecto también. Yo creo que cualquier elemento ajeno al matrimonio, elemento humano, ¿no? Ajeno al matrimonio que se introduzca en el proceso, yo veo una señal de alerta y digo, o sea, no voy a encontrar un texto bíblico que prohíba tales cosas, porque todo esto no existía en los tiempos bíblicos. Pero yo me limitaría a confiar en la soberanía de Dios y trazar un límite, hay un límite ético. Debemos incluir acá en el proceso a personas que no son ni la madre ni el padre. Yo diría que frenemos acá, mi perspectiva.
Bueno, entonces algunas conclusiones que pueden aplicarse no solamente a este tema, sino a cualquier prueba. Esta es una prueba más a la cual muchas veces los creyentes están expuestos. Una prueba realmente muy sensible y que afecta emocionalmente mucho a las personas, pero es una prueba más de las tantas que tenemos que atravesar en nuestras vidas. Y quisiera dejar algunas conclusiones que nos sirven en el proceso de transitar las pruebas. En primer lugar, las promesas de Dios de seguridad, de amor, de presencia, de propósito por medio de las pruebas, de consuelo en medio de las pruebas y de provisión, de darnos aquello que necesitamos para superar las pruebas, están garantizadas, son siempre seguras. Dice 1 Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios compara las pruebas con el fuego. El fuego en su rol de purificar el oro y hacerlo más valioso, hacerlo mejor, de mejor calidad. Para eso sirven las pruebas en nuestra vida, para que finalmente nosotros crezcamos, para que nosotros seamos más puros, para que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Y aunque no veamos la recompensa en esta vida, vamos a tener una recompensa eterna cuando sea manifestado Jesucristo. Atravesar entonces la prueba de la esterilidad o cualquier otra prueba, sometiéndonos a la soberanía de Dios y no incurriendo en nada que vaya o que menoscabe la soberanía de Dios, sería atravesar la prueba de manera correcta. Dios ama, en segundo lugar, cuando da y cuando no da lo que anhelamos también, porque como dijimos, desconocemos sus propósitos. Sus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien y nosotros no los conocemos. Como está lejos la tierra del cielo, así distan tus pensamientos de nuestros pensamientos, dice la palabra. Nosotros no conocemos los pensamientos de Dios y como decía la canción que cantábamos antes, ¿no? Si algo Dios no me da, básicamente algo así decía la canción, es porque no es lo que me conviene. Entonces, fíjense lo que dice Job, alguien que realmente la sufrió y que atravesó pruebas que podían ser entendidas como injustas, pero que las atravesó y salió refinado como el oro a través del fuego. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no veía el propósito de la prueba que estaba atravesando. Sin embargo, no pecó y no atinó siquiera a decir que Dios no tenía propósito con esta prueba. Entendió que Dios en su soberanía algo estaba obrando. Dice también Job, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Qué bárbaro, ¿no? Pensar en la historia de Job. Cuánto bien Dios le había dado, riqueza, familia, reputación. Y de un momento al otro, en unos pocos minutos, según el relato bíblico, Dios le quitó todo. Y dice, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Sometimiento a la soberanía de Dios. En tercer lugar, los hijos no son la fuente de nuestra plenitud. Eso lo tenemos que entender y lo tenemos que tener claro. Y así como los hijos no son la fuente de nuestra plenitud, tampoco lo va a ser tu cónyuge, tampoco lo va a ser tu trabajo. Únicamente Cristo es aquel que puede conceder los deseos de nuestro corazón. Y eso dice el Salmo 37. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Si no encontramos plenitud en Cristo, no la vamos a encontrar en ninguna otra cosa. En cuarto lugar, en Jesús tenemos una esperanza viva que jamás se va a marchitar. Y lo dice Pedro con palabras casi textuales. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Me llama la atención que el patrón bíblico siempre frente a las pruebas es poner la mirada en las cosas de arriba. Es no quedarnos con una mirada chata y horizontal de la dificultad que estamos atravesando en este momento, en el acá y en el ahora, porque esto es pasajero, pero hay una realidad eterna y Dios nos dice, miren a esa realidad eterna.
esa realidad que no se va a contaminar, no se va a marchitar, no puede ser destruida. Y esa herencia está reservada para ustedes. Aférrense a la esperanza de esa herencia celestial. Y finalmente no, hay dos más. Las pruebas de este tiempo no se comparan con nuestra esperanza futura. En quinto lugar, tiene que ver con lo que veníamos diciendo. Pablo lo dice en estas palabras en Romanos capítulo 8, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando finalmente ponemos en la balanza nuestra prueba y lo que nos espera, pesa mucho más aquello que nos espera que aquel problema que estamos atravesando. Dios nos consuela y nos da el privilegio de consolar a otros, y esto puede ser una herramienta para muchos creyentes que atraviesan dificultades, en el caso de la esterilidad o en otras problemáticas, para en base a la experiencia adquirida y en base a haber superado esa prueba, puedan servir a otros y ser de consuelo a otras personas. Dice 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Muchas veces escuchamos historias de personas que, hablando puntualmente del tema que estamos tratando hoy, no pueden durante mucho tiempo concebir y finalmente lo logran. Y nos preguntamos, ¿y para qué Dios hizo esperar tanto? ¿Para qué les hizo esperar tanto? Bueno, para formarlos, para hacerlos madurar, para hacerlos crecer y para que puedan utilizar esa experiencia adquirida en el servicio y en la ayuda a otros prójimos, siendo de consuelo a otros. Debemos ser agradecidos porque hay mucho que recibimos de la mano de Dios. Y dice el salmista, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Tendemos a mirar aquello que Dios no nos da, en lugar de mirar aquello que Dios sí nos da. Y Dios nos dio lo más valioso que pudiéramos haber esperado nosotros, que es a su Hijo para salvarnos, para redimirnos, para ocupar nuestro lugar, para que no seamos condenados, para que tengamos esperanza y para que tengamos vida. Aferrémonos a eso y, como dice el salmista, cantemos a Jehová porque nos ha hecho mucho bien. Le pido a Rubén si puede orar y después, si alguien quiere decir un comentario, hasta que bajen los chicos, podemos hacerlo. Te damos gracias, Señor, porque sos un Dios bueno y eres Rey sobre todas las cosas, Señor. Y gracias por tu palabra, ayúdanos a siempre estar en tu voluntad, por más que no lo entendamos. Bendice a los matrimonios, Señor, que el diablo siempre quiere destruir los matrimonios y por aquellos que van a formarse. Gracias por la bendición que es estar en tu casa escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.